Buenas tardes, bienvenidos a la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Ayacucho, La Ruta de la Libertad. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Universidad Ricardo Palma, Municipalidad Provincial de Huamanga, Centro Cultural Quechuas y Agua Cielo. Iniciamos la presentación del libro Cuyay, Hija del Sol, obra de Carlos Fernández. La presentación estará a cargo de Paul Dark Mego, psicólogo y escritor, y Laura Latines, también psicóloga y poeta. Feria Internacional del Libro de Ayacucho, La Ruta de la Libertad. Buenas tardes, Carol. Buenas tardes, Polda. Buenas tardes al público asistente y también a quienes nos siguen por redes. Antes de empezar con los comentarios, quiero contarles que el día de hoy estoy muy feliz porque en la mañana llegué aquí a Ayacucho. Es mi primera vez y bueno, el poco tiempo, las pocas horas que ya estoy aquí, me he enamorado de la ciudad. Además que como limeña necesitaba un escape a paisajes tan hermosos, con personas tan amables. Me muero ya por ir a todos los lugares que me han recomendado y también a probar las deliciosas comidas de las que me han hablado, que son la puca picante, el cuy, infinidad de comidas que, bueno, ya tendré la oportunidad de degustar. También estoy enormemente feliz porque el sector literario, tras el golpe de la pandemia, está resurgiendo y como peruana me enorgullece el hecho de que hay tanta producción literaria. Debo reconocer que además siento un especial orgullo por la producción literaria femenina al ser mujer, así que felicito a Carol por este hermoso libro, Cuyay. Cuando el libro llegó a mis manos, bueno, sabemos que todo entra por los ojos. Yo miré la hermosa portada y me di cuenta de esta fuerza en los ojos que tiene el retrato de justamente Cuyay, que es el personaje principal. Y fue cuando terminé de leer el libro que me di cuenta que no podría haber un dibujo que calzara mejor con la descripción de la personalidad de Cuyay, ya que es realmente una niña mujer con una gran fuerza interior. Además, bueno, leí los comentarios de la parte de atrás del libro y me llamó mucho la atención justamente el de Paul Darmego aquí presente, que dice: un viaje mágico de descubrimiento interior, raíces y aventuras, donde reconocer la importancia de la luz propia será la clave para salvar el mundo. A mí como psicóloga, todo lo que sea descubrimiento interior, sobre todo orientado a aspectos positivos, despierta un gran interés en mí. Y principalmente yo diría que para leer Cuyay hay que estar preparado para dos cosas. Una de ellas es dejar volar la imaginación y que fluya al máximo, porque realmente, gracias a las descripciones tan ricas en su estilo narrativo de paisajes, de personajes, de situaciones, quedamos atrapados desde la primera página. Y bueno, también tenemos que estar preparados para no querer parar de leerla por la gran curiosidad que despierta en cada capítulo. Está muy bien definidos y juega bastante con lo que es saltar al pasado para explicar algún suceso del presente y nos va esclareciendo. Y realmente a mí me costaba mucho decir, ya, lo voy a dejar acá y mañana continúo, porque en todo momento juega con esto de querer saber qué sigue, qué sigue. En ese sentido está muy, muy bien estructurado. Se desarrolla principalmente por parajes de la selva, que como digo, la riqueza que hay de la descripción nos hace transportarnos, incluso sentirnos inmersos en cada situación. Yo diría que por la explicación que hay a nivel auditivo, táctil, sonoro, incluso uno podría decir que hasta a nivel olfativo puede sentirse inmerso en esta historia. También algo que me despertó bastante admiración por la autora es que parece conocer bastante bien la naturaleza humana, ya que al realizar la caracterización de sus personajes, ella, bueno, define bien a las personalidades, a los temperamentos, ¿no? Las personas con sus aspectos positivos, sus facultades, con sus defectos, y en ese sentido también es muy rica a nivel psicológico y muy realista. En cuanto a los ejes temáticos, el primero sería la lucha permanente que hay a lo largo de toda la historia entre el bien y el mal, y el segundo es la búsqueda interior a la que se somete el personaje principal, que es Cuyay. Durante toda la historia, ella se enfrenta a situaciones que le hacen descubrir capacidades, destrezas, habilidades, y no solo las descubre, sino que además
hay situaciones que la ponen a prueba y la obligan a potenciar esas capacidades, explotarlas para poder enfrentar toda situación, digamos, adversa que se le presenta, ¿no? Y eso, bueno, me hace pensar también en nosotros, ¿no? Porque tras esta pandemia que nos tocó vivir, también nosotros tuvimos que adaptarnos, reinventarnos, descubrimos capacidades que no, de repente no sabíamos que estaban ahí, hubieron muchos emprendimientos, ¿no? Ha sido una situación difícil, hemos pasado, no sé, por momentos de tristeza, ansiedad, incertidumbre, y el ser humano tiene esa fortaleza de adaptarse y reinventarse, y lo hemos logrado, ¿no? Y hoy estamos aquí reunidos, que estoy feliz de ser parte de esto, por lo cual agradezco a la editorial Espíritu. Y es que dicen que uno nunca sabe lo fuerte que puede ser hasta que ser fuerte es la única opción. Y realmente esto nos toca vivir a nosotros y también está totalmente bien reflejado en Cuyal. Ahora, bueno, a mí como psicóloga no pudieron dejar de saltarme a la vista ciertas frases de la historia que escondían una gran sabiduría, ¿no? Entonces me voy a permitir leer alguna de ellas. Al iniciar Cuyal y su etapa de descubrimiento, hay una parte donde ella menciona: pobre de mí, todo este tiempo tuve que fingir ser un poco tonta. Y esto nos habla del hecho que muchas veces nos adaptamos a nuestro entorno o nos, digamos, acoplamos al destino, nos dejamos llevar por la corriente, pero no sabemos a veces que si escarbáramos un poquito más allá, pues descubriríamos cosas, y también es el miedo a veces a romper con ese sentido de pertenencia de ciertos grupos con los cuales quizá no concordamos tanto en opiniones, y traicionar un poco nuestros ideales, nuestros sueños y nuestra esencia, ¿no? Y adaptarnos. Entonces, cuando Cuyay tiene este descubrimiento interior, ella menciona esto, ¿no? Que de algún modo fingía ser un poco tonta por no dar este salto a realmente en su interior descubrir todo lo que ella podía dar. Bueno, hay otra parte donde se dice: la piedra posee corazón, esa es su arma más poderosa. Aquí hace una clara alusión a los sentimientos, a las emociones, ¿no? A las buenas intenciones. Cuando una persona actúa, no solo buenas intenciones para con nosotros, sino para con nuestro prójimo, que es tan importante, ¿no? Sobre todo hoy en día, que la sociedad, bueno, está quizá, bueno, yo creo que por la pandemia ya hemos recuperado bastantes valores que habíamos dejado, y eso también es algo muy bueno porque nos ha golpeado, pero nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Entonces, actuar bien para con el prójimo, hacer las cosas con corazón. Además, ¿por qué nos empodera? Porque si nosotros hacemos las cosas con corazón, con buenas intenciones, esto nos da orgullo y satisfacción. Y todo esto realmente nos representa un poder, ¿no? Si bien en la historia es una alusión a una piedra, es algo extrapolable a todas las personas y a toda situación. Por eso resaltó mucho esta frase para mí. Hay otra parte donde hablan de los villanos de la historia. Dicen: desean alimentarse de las emociones más profundas del ser humano. Bueno, yo creo que todos conocemos en nuestro entorno personas que, no vamos a decir villanos, ¿no? Pero hola, sí, ya. Que ciertamente, pues, de algún modo sí nos roban energía, ¿no? A veces causándonos angustia, estrés, temor, y yo creo que es muy importante aprender a cuidar nuestras energías para mantenerlas limpias, aprender a cortar lazos con estas personas que a veces incluso están en nuestro entorno cercano. Yo veo bastante en consulta que muchas veces estas personas que llegan, ¿no? a consultar porque están con algunos temas, tienen muchas veces estas personas que les están quitando su energía en su entorno inmediato, puede ser familia, amistades, y es importante aprender a cortar estas relaciones para conservar no solo nuestra salud física, sino también poder continuar con nuestra evolución personal, ¿no? Poder seguir sacando todo el potencial dentro de nosotros. Bueno, y finalmente, hay una parte que ya está mal herida, y ella se repite mucho: estoy sana, mi mundo es perfecto, no se lo repite varias veces, y se hace alusión a un poder que le había salido del alma. Hola, esto, bueno, como decía, habla del poder mental, ¿no? Muchas veces se nos enseña un modo correcto de relacionarnos con los demás, y poco se nos instruye en la relación con nosotros mismos, que de hecho es
tan importante, o me atrevería a decir que más importante incluso que la relación con los demás. Nuestro diálogo interior, el hecho de cómo nos hablamos a nosotros mismos, qué percibimos y qué nos decimos a nosotros de nosotros mismos, el hecho de no solamente enfocarnos en nuestros desaciertos, sino también nosotros realizarnos por nuestros aciertos, sentirnos orgullosos. Todo esto es algo que juega un rol fundamental en la autoestima, la autoimagen, y que a cualquier edad uno puede trabajarla, ¿no? Puede usar este poder de su mente, manteniendo siempre una imagen adecuada de nosotros mismos, diciéndonos cosas positivas de nosotros mismos, porque finalmente eso nos puede llevar a reestructurar nuestra realidad, a cambiar nuestro destino, ¿no? Nada está determinado y la mente sí juega un rol muy importante en empoderarnos. Por eso es importante aprender a tener una relación muy positiva con nosotros mismos. Y yo creo que Cuyay, aparte de estas frases que he leído, y obviamente me quedaría leyendo una hora todas las frases ricas que hay, tienen una gran sabiduría, ¿no? Pero obviamente les digo que la lean porque van a encontrar muchísimo de esto. Y ahora sí le doy la palabra para sus comentarios a Polter. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la organización de la FELAI en esta quinta edición. Y gracias nuevamente a la editorial Espirituago por organizar esta presentación de Cuyay. Felicitar a la autora Carlos Fernández por esta extraordinaria obra. Igual también a las palabras de Laura, que pues ha atinado en muchos aspectos positivos de la misma. Trataré de ser breve en los 3 puntos que quisiera englobar en Cuyay. Primero que nada, pues tomemos en cuenta que tenemos una rica cosmovisión andina, nuestras leyendas, nuestro folclore, ¿no es cierto?, nuestros seres mitológicos, lo que vendría a ser lo que hemos heredado culturalmente, ¿no?, de nuestra antigua civilización. A lo largo del tiempo, tomar estos elementos y hacerlos nuestros, redirigirlos, recrearlos para nuestras tramas, es algo que se ha hecho mucho. Ejemplos actuales muy cercanos puede ser, por ejemplo, el libro de Tenebra, que es una colección de cuentos de terror, en la cual algunos de estos cuentos toman seres mitológicos, pero reinventan el mito. Y reinventar el mito es sumamente importante, porque hay que actualizarlo. No podemos hablar de textos anacrónicos después de 100, 200, 300 años. El mito debe actualizarse. Igualmente también podríamos hablar de El fin de los dioses, otro libro que toma la mitología andina y la replantea casi hasta un punto de sincretismo, si se quiere. En este sentido, lo que hace Carol Cuyay es tomar ciertos elementos, como el Ucupacha, ¿no?, lo que vendría a ser esta división de planos, y puede recrear ciertos elementos, ¿no?, de acuerdo a lo que ella considera necesario para su trama. Ahora, esta es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque que Carol rediseñe su cosmovisión propia nos dice de cómo es que ella particularmente utiliza estos elementos místicos, subjetivos, para apoyar su historia. Efectivamente, la cosmovisión, la nueva cosmovisión que podemos ver en Cuyay, calza de una forma orgánica para crear un lore perfecto para que la historia se desarrolle. Luego, dicho esto, un segundo punto que quisiera tomar en cuenta es la protagonista, Cuyay. Efectivamente, ¿no?, si nos retrocedemos hasta Campbell con el mito del héroe, esta enorme investigación en la cual pues, la mayoría de los héroes terminaban siendo el rol masculino, llamados a una misión que de alguna forma tenía que ver con sus raíces místicas. Nosotros tenemos, por ejemplo, varios héroes griegos que no sabían que eran mitad dios hasta que reciben el llamado al combate y entonces descubren habilidades. Hércules, Aquiles, etc. Pero siempre hay esta caracterización del hombre, ¿no?, de la figura masculina como el guerrero. Por algo se llama el mito del héroe. Y es emocionante ver cómo hay una nueva literatura que está siendo forjada, no solo por autoras, también por autores, pero que esta vez toman la figura femenina como el rol central y el protagonismo, dándole una fuerza orgánica también, porque recordemos que el empoderamiento debería ser orgánico siempre, no forzado, no buscar una aceptación forzada. En este sentido, la aventura de Cuyay pues, se presenta primero como un descubrimiento. Más que un descubrimiento, diría yo como una epifanía. Lo que va a pasar con Cuyay es que siempre ha sido consciente de que ha habido una anomalía en su vida, algo por lo cual ella se sentía excluida o de alguna forma pues, sentía que había algo que no estaba correctamente en el orden, ¿no? Y viendo este punto, cuando ella ya recibe el llamado, entiende que todas estas vivencias paranormales, o en todo caso inexplicables hasta ese momento,
tenían un porqué. A partir de aquí iniciamos el viaje. El viaje del héroe que nos va a plantear Carol es un viaje resumido, es cierto, pero con tropos bastante definidos de acuerdo a la teoría de Campbell. Y en ese sentido, pues, el combate, el descubrimiento de la fuerza interna de nuestra protagonista es sumamente importante. Y creo yo que esto se puede extrapolar, se puede aterrizar en un terreno, y ese si quiere psicológico más que literario, en el caso del desarrollo de la autoestima, ¿no? En el cual todos podemos tener excepcionalidades. Todos, aunque somos parte de la masa, tenemos particularidades que nos hacen justamente eso, únicos. Y cuando nos toca nuestro llamado personal, atender a este es nuestro deber. En ese sentido, el Cuyel responde de la forma más heroica posible. Dicho esto, quisiera entrar a la tercera parte de este comentario para dejar el pase a la autora. La manera en cómo está estructurado el libro también me parece sumamente interesante, porque no es una historia lineal, es una historia que se va a entretejer entre la actualidad, la historia actual que está pasando Cuyay, y el pasado, ¿bien? De cómo es que se llega al aquí y ahora actual de nuestra protagonista. Y es interesante este vaivén, esta manera de contar la historia, en un capítulo, lo que se está viviendo en el momento presente, en el siguiente, un poco del pasado, para poder entender a manera de un rompecabezas que se va armando en ambas direcciones, no solo de la forma, ¿no? Entonces, eso rompe un poco la estructura lineal típica de inicio, nudo y desenlace, creando pues un texto fresco, un texto que te hace querer saber más, porque estas analipsis ayudan a cimentar mejor las bases de la historia. Y hay un detalle muy curioso, ¿no? Cuando en los episodios pasados se menciona cómo es que se llega a Cuyay, y se habla de los dioses, se habla de cómo estos bajan y enseñan a la civilización, ¿no? Digamos, que ya no sean dos personas que estén deambulando, sino que se estacionen en un sitio, que desarrollen ciertas habilidades. Un mito fundacional, propiamente dicho. Es particularmente curioso la presentación muy humana, en el sentido antropológico, si se quiere, de los dioses, porque hay tradiciones, hay enigmas, hay mentiras, hay ambiciones, engaños. Estos dioses son bastante humanos. Bien, y es parte también de la cosmovisión andina original que los dioses pues tengan estas particularidades humanas, no fuera ya de lo que vendría a ser la mitología abrahámica, donde un dios omnipresente perfecto, ¿no? Los dioses son bastante humanos y sus errores terminan creando consecuencias para los mortales, ¿no? Estas mezquindades propias que tienen. Esto me parece sumamente refrescante, ¿no? Porque desmitifica a las figuras, a las deidades, básicamente, ¿no? Y las posiciona en un plano bastante horizontal con los humanos. En todo caso, nos eleva, ¿no? Hasta un punto casi divino, por así decirlo. Entonces, me gusta mucho ese tema en el libro de Carol. Para cerrar esta reflexión, yo creo que estos son los tres pilares principales. Un personaje femenino que demuestra un crecimiento continuo a lo largo de la obra, orgánico, una manera de contar la historia, bien a manera pues, de idas y vueltas que permite que el texto sea fresco, y que Carol se apodera de la mitología andina selvática para presentar su propia historia, su entendimiento personal. El mensaje, básicamente, no sé si me estoy adelantando, es pues que nuestros aspectos internos, digamos lo que somos, nuestros pilares, nos pueden forjar un camino siempre y cuando creamos en nosotros mismos. Bien, muchísimas gracias y Carol, todo tuyo. Gracias, Wonder. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Estoy muy agradecida de haber recibido esa invitación para estar aquí presente el día de hoy en esta quinta feria internacional del libro en Ayacucho, que mejor en la sierra de nuestro Perú, ¿no? Particularmente me siento muy identificada con la parte andina de nuestro Perú y amazónica, ya que mis raíces vienen de ahí, ¿no? Mi familia es bueno, somos de Junín, Arequipa y San Martín, entonces es una cultura muy rica en su mitología, en su cultura, y debido a esto y a la mezcla, a la mixtura en la que he crecido, ha nacido pues esta historia que es Cuya hija del sol. Te agradezco mucho, Laura, por los comentarios, Golda. Una autora, creo que
lo ve desde un punto diferente, ¿no? A los comentaristas y desde la parte psicológica, como ustedes lo han visto, pues me he dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Que he ido escribiendo como lo hace cualquier escritor, ¿no? O sea, le nace y lo escribe y luego hay personas que lo comentan y uno empieza a entender todo de dónde viene, ¿no? Entonces, el proceso en el que yo he pasado para poder escribir esta historia viene desde muy pequeña, ¿no? Kuyay es un adolescente a punto de cumplir los 14 años, donde empieza a tener un tipo de problema de identidad, ¿no? Y eso es lo que también yo puedo identificar dentro de mi personalidad. Justo en ese momento es donde creo que empiezas a reconocerte, ¿no? Como mujer. Y eso es lo que intento, pues, definir en esta historia. Bueno, les comento que el 13 de septiembre del año pasado nació esta novela de manera virtual y hace una semana aproximadamente pues hemos sacado ya el libro físico, del cual estoy muy orgullosa porque eh, han sido muchas cosas que hemos tenido que pasar a raíz de la pandemia y eso pues es un logro para mí y creo que para toda mi familia también. Soy muy agradecida con el apoyo de mi madre, de mi tía, de mi padre, de mi hijito, ¿no? Y mi familia en general que se ha preocupado siempre por mi desarrollo personal, ¿no? Creo que como toda persona. Entonces, estoy muy feliz de poder compartir esta, este libro, ¿no? Este bebé que ha nacido en pandemia y que, bueno, la historia yo definitivamente ya la quería contar desde que venía del colegio. Yo escribo desde los 12 años y escribo también cuentos infantiles. Entonces, esta historia para mí ha sido como el pilar, ¿no? De todo lo que va a venir de ahora en adelante. Entonces, les agradezco mucho por estar presentes. Y bueno, quería invitarlos al stand número 3 de acá frente al BCP para que puedan adquirir el libro físico de Cuya Hija del Sol. Y bueno, vamos a estar con las firmas, ¿no? Autografiando para aquellos pues, que quieran llevarse este libro maravilloso, lleno de magia, que habla sobre la cosmovisión andiloamazónica, ¿no? Que se desarrolla dentro de la ciudad de San Martín y bueno, que habla sobre todo la cultura peruana, ¿no? Que se ha ido modificando a través del tiempo. Entonces, quedan invitados y los esperamos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo una pregunta para la autora, para Carol. Voy a tomar una línea de Poldark, de la exposición de Poldark, que refiere a la actualización del mito, a actualizar el mito, ¿no? Tú, hasta cierto punto, de acuerdo a la explicación, haces una interpretación propia. Entonces, ¿cómo defines tú en tus propias palabras actualizar el mito? Bien, creo que cada persona tiene el derecho de revivir, ¿no? Las cosas que nuestros antepasados han pasado, ¿no? Entonces, pienso que todas las personas pasamos nuestras propias um, nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces, debido a eso, es que vamos modificándolo, ¿no? No todos tenemos la misma reacción ante las acciones que se puede dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mito, como mencionaba en una conversación, dentro de la historia, ¿no? Que es sobre las madres de las lagunas y de las serpientes, ¿no? De las que se puede hablar dentro
las mitologías. La he adquirido yo y la he puesto dentro de la historia como una guardiana, que es bueno, la que guía, ¿no? La que guía a Cuyay y a su legado hacia su poder, ¿no? Hacia su poder ancestral. Entonces, se va modificando, ¿no? Vamos adquiriendo la información de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, y lo vamos modificando de acuerdo a nuestras experiencias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias. Ha sido la presentación de Cuyay, hija del Sol. Agradecemos a los panelistas, Laura Latines, Polda Armego, a la autora definitivamente, Carol Fernández, a nuestro patrocinador, la Municipalidad Provincial de Huamanga, a nuestros auspiciadores, Agua Cielo, Cultural Quechos y la Universidad Ricardo Palma. Edición de la Feria Internacional del Libro de Ayacucho, La Ruta de la Libertad. Vamos a la firma de autógrafos en el stand mencionado. Buenas tardes.